Es cómo crear tablas de contenido con la paquetería que se llama Cable Extra. Esta es una paquetería adicional que de alguna manera se apoya en la paquetería básica de Cable para crear tablas, pero el asunto es que Cable Extra permite realizar modificaciones especiales a las tablas y además permite trabajar con pipes que son parte de la sintaxis de Deep Layer. Esto lo hace a veces muy útil. Lo que vamos a ver aquí es algunas maneras de modificar las tablas, por ejemplo, sombreado de filas intercaladas, cambiar el tamaño de la fuente, definir un estilo específico para cada fila o columna, agrupar filas o columnas dentro de otra celda más amplia, esto es fusionar, o también ajustar el tamaño de una tabla al ancho de una página. Eso, muchas de esas cosas no se pueden hacer por default con Cable, por eso es importante revisar esto. Para ello, primero hay que instalar la paquetería Cable Extra con este comando install.packages y el nombre Cable Extra adentro, pero recuerden que Extra se escribe con E mayúscula. Para modificar el estilo vamos a trabajar con este argumento o este comando que se llama Cable-Styling, y eso nos permitirá hacer varias cosas. Por ejemplo, lo primero sería el sombreado de filas intercaladas en una tabla. Lo que el chunk que les pongo es este. Primero creamos la tabla de contenido con el comando cable y luego el contenido que va a ir en la tabla, en esa tabla. Para eso vamos a solicitar un head o un encabezado de la base de datos que se llama Iris. Si no la tiene en la base de datos, solo hay que cargarla con data, paréntesis, entrecomillado, y se escribe iris. Entonces, primero creamos la tabla de contenido. Después utilizamos un pipe y le decimos, primero crea esto y después aplica este comando, cable-styling. Pero vean la instrucción que se encuentra aquí. Es latex-options igual strip. Strip es el comando, el argumento, el valor para definir que sea sombreado de manera intercalada. Sencillamente que este comando previo que dice latex-options solo aplica para documentos de salida en tipo PDF. Si lo corren tal cual, no se, lo único que verán al renderizar su documento en HTML va a ser esto. Bueno, de todos modos les pido que lo copien y lo peguen en RStudio. Y aquí, sombreado intercalado, abren un nuevo chunk, lo pegan y cuando lo corran no va a aparecer precisamente nada visualmente llamativo, va a aparecer esa tabla. Ahora, una sugerencia para si están trabajando en HTML es quiten sencillamente esta opción de látex para que no lo forcen a un documento PDF, sino nada más dejen entre comillas strip. Si lo corren, lo que va a ocurrir es que se va a generar la tabla, pero ahora ven que hay sombreados intercalados. Bueno, esa es una estrategia, así ya saben si es látex o es HTML. Ahora, para cambiar el tamaño de la fuente se utiliza el comando, el argumento font-size igual, y se define un número, el número de puntos o el tamaño de la letra dentro de Cable Styling. Por ejemplo, si crean primero la tabla, otra vez la tabla de contenido, la misma lógica, creamos la tabla de contenido, es un encabezado de la base de datos Iris. 5 nada más quiere decir que ahora en vez de ver 6, que solamente se limite a 5 filas, 1, 2, 3, 4, 5. Book tabs es para que le dé separación, la separación necesaria, solo es cuestión de estilo en la creación de la tabla, pero en el fondo estoy aquí creando la tabla. Después le doy un pipe, le digo, después de que hayas creado la tabla, aplícale después este comando cable styling, y adentro el argumento va a ser font-size. Le voy a decir 8, que el tamaño de puntos o el tamaño de la letra o de los números adentro de la tabla sean de tamaño 8. Esto si lo copian y lo pegan en un nuevo chunk, y lo corren, ahora lo que va a ocurrir es que el tamaño de letra va a ser más pequeño dentro de la tabla, así lo podemos ir modificando. Ahora, si queremos cambiar el estilo específico para cada celda, fila o columna, entonces hay otros argumentos. Los argumentos son row-spec y column-spec. Esto nos permite modificar tanto el estilo por fila o el estilo por columna.
Y por ejemplo lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo primero es crear la tabla de contenido con cable. Vamos a seguir trabajando con un head de iris con 5 letras. Nada más se me ocurrió decirle que lo alineara todo lo alineara al centro. Para eso pongo align igual a C entre apóstrofes y book tag para que le dé un poco de separación. Después le aplico el pipe y ahora empiezo a modificar por cada una de las filas. Para eso empiezo row-spec. Y la manera de estructurar los argumentos adentro es, primero se define con un número cuál es la fila que quiero que modifique. Entonces le estoy diciendo, primero modifica la línea 1, separado, y la modificación es bold. Esto es que igual a true. Igual a true quiere decir que los ponga en negritas. Todo lo que está en la primera fila lo ponga en negritas. Y también se me ocurrió decir italic igual a true. Esto es que no solo lo ponga en negritas, sino también en itálicas para la fila 1. Puedo aplicarle un pipe y seguir modificando por filas. Ahora es row guión bajo spec y le digo de la fila 2 a la 3 aplica lo siguiente: color igual a white, que las letras sean blancas, coma, background quiere decir el trasfondo de las celdas, y le digo que sea negra. Entonces ahora las letras serán blancas con fondo negro y le aplico un pipe. Así voy por cada una de las filas y por ejemplo al final de terminar con las filas empiezo column spec. Aquí lo que le estoy diciendo es la especificación para las columnas. Y le digo solamente en la columna 5 ponle strikeout, esto es táchalo, igual a true, y le estoy diciendo tachado. Lo que se va a generar va a ser este formato del final. Si lo copian y lo pegan después, yo lo que hice fue pegarle aquí, pero quitar todos los comentarios que están con los hashtags. Y si lo corren, entonces lo que van a ver es una tabla de contenido modificada por filas y por columnas. Entonces eso también es bastante útil. Este, y ahora lo que vamos a ver es cómo fusionar celdas, cómo agregar filas, celdas, ya sea por columnas o por filas. Para eso se utilizan los comandos de pack-rows para agrupar filas y se utiliza el de add-header above. Este sirve para integrar varias columnas. Entonces, lo que se hace aquí, por ejemplo, es que primero defino de iris que de esta base de datos que voy a tomar. Esto es primero cuántas filas y cuántas columnas. Después con eso, si quieren esto no lo tomen en cuenta, quise ver muy fancy aquí, fue definir el nombre de las columnas, pero esas ya vienen incluidas por default. Lo importante es crear la tabla de contenidos. Entonces creo la tabla de contenidos con cable, el nombre del data frame que voy a utilizar. Recuerden, tiene que ser un data frame o una matriz, booktab para que le dé cierta separación. Después de que creo la tabla de contenido, ahora voy a separar por columnas. En este caso es separar add-header-above, abro paréntesis y pongo una C de concatenado porque van a ser varias fusiones que voy a hacer. En este caso voy a hacer solamente dos. Le digo después de abrir este paréntesis, especifico entrecomillado el nombre que va a adoptar la primer columna. Entonces la primera columna se va a llamar largo, igual a 2. De esta manera estoy diciendo que la primera columna que se va a llamar largo, de qué tamaño o cuántas columnas de mi tabla original debe incluir. En este caso son dos. Sería por ejemplo esta y esta, sepal length y sepal width. Y separado por una coma, otra vez pongo entrecomillado el nombre del nuevo encabezado. En este caso el segundo va a ser ancho, y le digo que este va a también tener una extensión de dos columnas, o va a fusionar en el encabezado a dos columnas. Y finalmente dejo en vacío, se me ocurre dejarlo vacío también para ver la variabilidad, vacío, y este nuevo encabezado que va a estar vacío tiene de ancho 1. Y ahora también voy a hacer otra cosa. Voy a poner otro encabezado, y puedo poner tantos encabezados como quiera. Con este pipe, y pongo otra vez add header above, y ahora otra vez como concatenado va a ser mi primer columna, va a ser medidas, y va a cubrir o va a aplicarse a 4 columnas, y después la otra
el otro encabezado va a ser igual a más atributos y solamente de extensión de una columna. Entonces, lo que va a ocurrir es que se va a generar esta tabla con el último encabezado va a quedar hasta arriba, que es medidas y más atributos. El segundo encabezado es largo y ancho y después las columnas originales de la tabla de contenido. Si copian todo esto y lo pegan, agrupando, aquí es agrupar por columnas, entonces la base de datos Iris, de la fila 1 a la 5, las columnas 1, 2, 3, 4, 5, y con esto después creo la tabla de contenido con este objeto Iris, booktab, viene el pipe, y ahora sí, add header above, mi primer columna que abarca 2, la segunda columna que abarca las dos de las originales, la tercera 1, y medidas y más atributos, y todo esto lo corren al final, queda una tabla parecida a la siguiente, así. Entonces, de esta manera empiezan a fusionar por columnas. Estas primeras dos quedan fusionadas dentro de largo y a su vez también quedan fusionadas dentro de medidas. Y así lo van trabajando y ven que aquí está el espacio vacío en esta parte. Ahora, si quieren fusionar por el lado de las filas, si quieren agrupar por el lado de los casos, por ejemplo, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agrupar a partir del tipo de flor que se está tratando, Setosa versicolor o virginica. Para eso lo primero que hice fue de la base de datos original IBIS, seleccioné solamente algunas filas. Para eso utilicé estos corchetes y al seleccionarlos los concatené, seleccioné la fila 1 a la 2, de la 51 a la 54, de la 101 a la 103 y esto va vacío para decir todas las columnas. Esto lo guardé como un nuevo objeto. A partir de este nuevo objeto se crea una nueva tabla de contenido con cable y le digo que seleccione de la columna 1 a la 4, no seleccione todas porque la quinta columna es el nombre de las especies, pero ahora las voy a poner de manera de filas. Uso un pipe para decirle, una vez que creaste esta tabla de contenido, después aplícale este comando de pack rows o de empacar las filas. Y aquí los argumentos es que hay que poner index para decir cuál es el nombre con el cual se van a agrupar las filas. Index igual a C, porque los vamos a concatenar y el primer index o el primer nombre que va a empaquetar se va a llamar setosa, igual a cuántas filas se van a agrupar en su interior. Aquí es 2, separado por una coma, después el nombre de del siguiente index que va, o el siguiente nombre que va a agrupar a las siguientes filas, se llama versicolor, igual a 4 filas. Y finalmente la misma lógica, entrecomillado el nombre que va a servir para empacar o agrupar a las filas y la extensión de las filas. Si copian todo esto y lo pegan, aquí lo pegué, nada más lo pulí un poquito más quitando los hashtags, es exactamente lo mismo. Y si lo corren, entonces queda esta tabla, pero ahora se está agrupando por filas. No es que se haya introducido una nueva columna, lo que quiere decir es que con este índice setosa se está agrupando a la fila 1, 2, con el versículo de la 51 a la 54, y Virginica está agrupando la fila 1 a la 103. Eso es muy útil a veces para presentar los resultados, para agruparlos, y finalmente lo que quería mostrar es un comando para ajustar el tamaño de una tabla al ancho de página, y eso especialmente es útil en LaTeX. En HTML no es tan necesario porque las tablas de contenido se ajustan automáticamente a la extensión. Si mi visor lo hago más pequeño, entonces se ajusta, y si lo hago más largo también se va reajustando, pero cuando trabajamos con un PDF el tamaño de la página es estándar, es fijo, no se puede modificar. Entonces se utiliza este comando que se llama, dentro del latex-options, utilizamos la especificación scale down, y lo que va a hacer después de que creamos nuestra tabla de contenido, en este caso utilizamos pipe, aplicamos cable styling y adentro latex-option y utilizamos el comando scale down, lo que va a hacer es que esta tabla la va a ajustar al ancho de página dentro de un
documento en formato PDF. No necesariamente si aquí lo hacen y lo pasan después, perdón, primero hay que crear la tabla y lo pasan a el Markdown. Entonces vamos a crear la tabla original. Cuando creen la tabla original, vamos a ver qué surge este tipo de tabla, pero el asunto es, piensen que estamos trabajando en un formato de salida en PDF y si resulta que nuestra tabla es muy ancha y queremos que se ajuste al tamaño de página existente, utilizamos esta, esta estructura. Mandamos a llamar a nuestra tabla de contenido, le decimos después de que traigas a la tabla, aplícale este comando de cable styling, abrimos paréntesis y le decimos dentro de las opciones de LaTeX o LaTeX-options, el comando va a ser scale down entrecomillado y de esa manera se ajustará a el ancho de página. Aquí aparece de esa manera porque lo está ajustando a toda esta página. Por eso aparece diferente a la tabla original. Pero en HTML no es tan útil como si lo suele ser en PDF. Bueno, eso es en cuanto a la paquetería Cable Extra, algunos argumentos básicos.